Siguen los ataques cruzados entre Israel y Hezbollah, la milicia proiraní que opera desde el Líbano. Irán, además, continúa su ofensiva contra bases estadounidenses en una decena de países del Golfo Pérsico. También esta madrugada contra la embajada de Washington en Arabia Saudí, que estaba ya desalojada. Hay daños, no víctimas. Trump promete en cualquier caso que habrá una respuesta contundente. Estados Unidos advierte, la gran ola de ataques todavía está por llegar. Trump ya no habla de cerrar este conflicto en 4 o en 5 semanas. Tampoco descarta la posibilidad de enviar tropas terrestres de su país a combatir en esa zona. Asegura que atacó Irán porque Teherán seguía avanzando en su programa nuclear y porque la amenaza era inminente. La Comisión Europea no censura la operación estadounidense junto a Israel, pero sí la respuesta que ha dado el régimen iraní. El gobierno español no autoriza que Washington utilice las bases que tiene en Morón y en Rota. Ahora mismo hay 30.000 españoles que siguen atrapados en la zona y Exteriores asegura que va a facilitar el regreso de todos aquellos que quieran volver a casa. Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, por donde circula la quinta parte del petróleo mundial y además amenaza con atacar a cualquier barco que decida cruzarlo. Las navieras están buscando rutas alternativas más seguras ante la inestabilidad regional. Los mercados anticipan ya el duro golpe económico de este conflicto. El precio del crudo se ha disparado y las bolsas sufren importantes caídas. Hoy se constituyen las Cortes de Aragón por la mañana y por la tarde comienza el debate de investidura de María Guardiola en Extremadura, que mañana tendrá que someterse a una primera votación que en principio no va a superar. Las negociaciones entre PP y Vox no han avanzado lo suficiente y por ahora no han conseguido cerrar un acuerdo de gobierno ni para Extremadura ni tampoco para Aragón. Y victoria sorprendente en el Santiago Bernabéu, Carla, del Getafe. Sí, Alex, porque hacía nada más y nada menos que 18 años que los azulones no ganaban al Madrid en casa. Marcó Martín Satriano un golazo imparable para Courtois. Esta derrota sitúa a los blancos a 4 puntos del Barça. Y hoy supermartes de fútbol aquí en la 1 de Televisión Española. A las 7 de la tarde la selección se enfrenta a Islandia en el primer partido de clasificación para el Mundial. A las 9 el Barça buscará remontar al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Ese color naranja que vemos en el mapa, Silvia, nos indica que tenemos una jornada marcada por la calima. Es un mapa, Alex, bastante llamativo porque es una intrusión de polvo de origen sahariano muy bestia, que además irá con algunos chubascos, es decir, vamos a tener precipitaciones acompañadas de barro, un empeoramiento de la calidad del aire, algunas tormentas. Bueno, van a ser precipitaciones así bastante dispersas en puntos del noreste, también del centro, luego en el oeste y sur de Andalucía, viento fuerte en el Mediterráneo con olas de 3 metros y en Canarias viento fuerte, lluvia y nieve a partir de los 1.700 metros, hay aviso en el área del Teide y todo con temperaturas que hoy no cambian. 7 y 3 minutos, echamos un vistazo también a las principales carreteras. Marta Míguez, DGT, buenos días. Buenos días, en estos momentos les pedimos precaución ya que se encuentra cortada en Tarragona la AP7 en la Mella de Mar sentido Amposta por un accidente. Encontrarán el desvío debidamente señalizado. Al margen de ello van a encontrar las habituales retenciones de entrada a la capital madrileña, especialmente por la A2 en Torrejón, también ya la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Getafe, la A5 en Alcorcón y ya se complica la A6 a la altura de Las Rozas y también en Majadahonda. Van a encontrar dificultades en los accesos a Barcelona por la C58 en Moncada, además de la A2 y la B23 en San Joan d'Espí y Pallellá. Se complica también en Andalucía ya la entrada a Sevilla por la A49 en Tomares, además de la entrada a Málaga por la A7 en el entorno de Málaga Este. Amanecía en Beirut cuando los misiles israelíes golpeaban la ciudad. Era la respuesta que Tel Aviv había prometido poco antes, ya de madrugada, tras recibir ellos proyectiles lanzados por la milicia Hezbollah y también por el régimen iraní. En las últimas horas la guerra ha entrado en una nueva dimensión, al menos en lo referente al papel de Israel. El ejército israelí ya no solo está atacando a Irán, sino que también tiene otro frente abierto en el Líbano. ¿Por qué en el Líbano? Pues porque desde ese país opera la milicia Hezbollah, aliada de Irán, que ha decidido entrar en ese conflicto atacando a Israel. La respuesta del ejército
israelí ha sido feroz, muy agresiva. Hay decenas de muertos, decenas de víctimas en el Líbano, aunque Israel solo menciona aquellos altos cargos de Hezbollah que han matado como a uno de sus jefes de inteligencia, según dicen. Y eso en el Líbano, pero en el otro frente, en Irán, Israel sigue atacando con el apoyo de Estados Unidos, aprovechando su superioridad aérea para debilitar todavía más al régimen de los ayatolás. Y mientras tanto, Irán sigue respondiendo con ráfagas de misiles intermitentes sobre territorio israelí. También Irán mantiene su ofensiva contra bases e instalaciones estadounidenses en todos los países del Golfo Pérsico. Los últimos, esta madrugada en Emiratos Árabes y Arabia Saudí, en la capital saudí, ha atacado la embajada estadounidense y Washington ha ordenado ya evacuar a todo el personal no esencial en Irak, Jordania y Bahrein. La televisión saudí anunciaba el ataque a la embajada estadounidense en Riad. 2 drones iraníes han alcanzado el edificio, solo hay daños materiales, no hay víctimas. En el momento del ataque estaba vacía. Además, han interceptado otros 8 drones y hay confinamientos en localidades cercanas. Trump amenaza, pronto se descubrirá la respuesta de Estados Unidos a este ataque y a las 6 bajas de soldados que llevan estos días. Además, Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos evacuar inmediatamente 14 países de Oriente Medio. Entre ellos, Arabia Saudí. Irán ha bombardeado allí una refinería de la mayor petrolera del mundo y ha hundido un petrolero en el Golfo de Omán. Pero no es el único país del Golfo Pérsico que está sufriendo de forma colateral los ataques iraníes. Emiratos denuncia estar haciendo frente a una oleada de misiles. 178 dice haber interceptado Kuwait, además de 384 drones. En Dubái se ha confirmado el ataque a un nuevo actor en este conflicto, una base aérea de Australia. Irán no abandona la ofensiva sobre Israel. Tel Aviv no para de interceptar drones y misiles. Y en Jerusalén ya entierran a sus primeros muertos. Cruce de ataques también entre Hezbollah e Israel. Hablan de más de 30 fallecidos, entre ellos el jefe de inteligencia del grupo paramilitar. Netanyahu esta madrugada ha sido claro. Esta no es una guerra que vaya a durar años, va a ser rápida y decisiva. Irán ha negado que tuviese la intención de ser el primero en atacar. Responde así a uno de los argumentos de Israel y Estados Unidos para lanzar su ofensiva. Tanto Tel Aviv como Washington hablan de que la campaña será rápida, pero en cualquier caso no aclaran ni sus planes ni tampoco cuáles son sus objetivos. Marco Rubio vive la tónica habitual de un alto cargo de la Casa Blanca. Tras cada respuesta, una lluvia incomprensible de preguntas y todas para saber qué busca Estados Unidos con sus ataques contra Irán. Nadie lo tiene claro porque a cada día que pasa cambian los motivos. Primero fue evitar el desarrollo de armas nucleares o buscar un cambio de régimen en el país. Recuperad vuestro gobierno, será vuestra única oportunidad, dijo a la población iraní. Ahora, ese objetivo pasa a un segundo plano y hablan de una operación para destruir sus capacidades de misiles balísticos y drones. Un día es posible el despliegue de tropas, al siguiente lo ven poco probable. Nació como una misión relámpago que duraría días y ahora, dice Trump, tienen capacidad para aguantar más de 5 semanas. Vaivenes e incoherencias que no son las primeras. En junio dijo haber destruido las instalaciones nucleares iraníes y que sus aspiraciones atómicas habían retrocedido décadas. Desde hace días, la versión estadounidense es que la amenaza nuclear era inminente. En 2015, Obama selló un acuerdo nuclear con Teherán para que orientaran su enriquecimiento de uranio solo a fines no militares. Trump criticaba a Obama por cómo llevó las negociaciones, creía necesario ese acuerdo, pero lo rompió al llegar a la Casa Blanca y recuperó las sanciones económicas a Irán, que reactivó sus objetivos y dejó de permitir la supervisión internacional. La Unión Europea vuelve a mostrar ciertas dificultades para adoptar una posición común y de momento evita criticar la operación de Israel y Estados Unidos, mientras sí condena con dureza los ataques de Irán. Como respuesta, Francia además ha anunciado que va a aumentar su arsenal nuclear y que con Alemania y el Reino Unido trabajará para mejorar la disuasión nuclear de Europa. Cualquier guerra en una región estratégica tiene siempre un efecto económico prácticamente inmediato. Este conflicto ha disparado el precio del petróleo y deja ya una caída generalizada de las bolsas de medio mundo. Hace unas horas Irán daba por cerrado el estrecho de Hormuz, por el que viaja la quinta parte de todo el crudo del planeta.
La Guardia Revolucionaria iraní da por cerrado el estrecho de Hormuz y avisa: incendiará cualquier barco que intente atravesarlo. Los petroleros están parados y el precio del barril se ha disparado un 8%. El principal damnificado es China, que compra grandes cantidades de petróleo a Irán, pero también Europa puede acabar notándolo. Escala mucho más o dura más de 1 o 2 semanas, lo vamos a notar seguro cuando vayamos a repostar combustible. Porque, entre otras cosas, China podría acabar buscando petróleo en los mismos mercados que lo hace Europa, y eso haría que aumenten más los precios. La incertidumbre, las amenazas que nos están haciendo, ha empezado a asomar. Andamos todos como locos para repostar. Entre los más precavidos. Mejor hoy que mañana. El conflicto afecta también al gas. Su precio se ha disparado en Europa un 40%, porque Qatar ha dejado de producir tras un ataque iraní. La presencia del gas, sobre todo proveniente del Golfo, es cada vez más importante en los mercados europeos. Es una forma de diversificar el que nos viene por barco también de Estados Unidos. El temor ya se ha traducido en fuertes caídas en las bolsas de todo el mundo, también en las europeas. En España el gobierno dice estar preparado. Si es que fuera necesario, ya lo hicimos efectivamente con la puesta en marcha de ese escudo antiinflación ante el shock inflacionario como consecuencia de la invasión de Ucrania. Porque si se encarece la energía, sube el precio de todo. Si el conflicto se prolonga, se notará en la cesta de la compra, el transporte o el turismo. Son ellos, estos 3 hombres, quienes asumen ahora las funciones del gobierno iraní hasta que se elija al nuevo ayatolá. El proceso, dicen, no será largo, lo acaban de anunciar. Las pautas para la sucesión las dejó marcadas el propio Ali Jamenei. Con el peligro permanente de un bombardeo que acabe con su vida. Con lo que parece una fuerte infiltración de servicios de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Israel. Son las condiciones con las que la Asamblea de Expertos elegirá al sucesor de Ali Jamenei, el líder supremo, muerto en un ataque el pasado sábado. La Asamblea de Expertos la forman 88 religiosos. Según las noticias que han trascendido, Jamenei habría dado ya instrucciones para su relevo, incluyendo los criterios de selección de posibles candidatos. Lo hizo con motivo del enfrentamiento con Israel en junio del pasado año, ante el riesgo de una muerte violenta. Belait Efakit, el gobierno de los juristas islámicos. Es el principio con el que se rige, desde su fundación, la República Islámica. Bajo este principio, la convivencia de distintos círculos de poder, integrando diferentes consejos que controlan la ortodoxia de los que acceden a puestos de liderazgo. Las bases de Rota y Morón solamente podrán prestar apoyo en el caso de que sea humanitario, es lo que dice el gobierno. Mientras tanto, y mientras no haya una resolución internacional, estas instalaciones no darán asistencia al ejército estadounidense para atacar ni a Irán ni a otros países. Por orden de Washington, los 15 aviones cisterna han salido de Morón y Rota para el repostaje de los caza. Las bases no van a prestar apoyo más que si en su caso fuera necesario desde un punto de vista humanitario. No van a dar servicio a Estados Unidos para atacar Irán. No se ha dado ningún tipo de asistencia, absolutamente ninguno, a esta actuación. El régimen iraní, a través de su embajador, valora la postura de España y avisa a todos los estados. Whatever action, we will react. Apoyo al gobierno por parte de su socio de coalición, que pide a la Unión Europea, por una parte, la desescalada y, por otra parte, desde luego, consolidar el apoyo al pueblo iraní. El PP exige al gobierno que no vaya por libre. España debe ir con sus socios de la Unión Europea y con sus socios de la Alianza Atlántica. Y Vox acusa a Sánchez de ser el mejor amigo de los ayatolás. No tiene por qué gustarle Trump, a mucha gente no le gusta, pero claro, de ahí a que te vean de la mano con los islamistas fundamentalistas de todo el mundo. Creen que genera un riesgo en la seguridad de los españoles. Por supuesto, la atención y el apoyo. El Ministerio de Exteriores y sus embajadas barajan todas las opciones para poder evacuar al mayor número de españoles bloqueados en la zona. Son 30.000 en total. La mayoría de espacios aéreos siguen cerrados y por tierra las distancias son muy grandes. Hay un grupo de peregrinos andaluces que están viajando hoy desde Jerusalén a El Cairo. Lo hacen por carretera.
Salimos en autobús hasta el Cairo. Es un viaje largo de casi 10 horas. Llegaremos sobre las 8:30 aproximadamente de la noche al Cairo. Allí. Desde aquí en el hotel solamente nos dicen que estemos todo el rato en la habitación, que nos llamarán en el momento que nos podamos ir. Cualquier español, incluido el rey emérito, tiene, por supuesto, la atención y el apoyo de la embajada. Habla Álvarez sobre el rey emérito que, como saben, vive en Abu Dhabi. Está haciendo obras en su residencia y ahora vive temporalmente en un hotel. Según Zarzuela, está bien, está tranquilo y mantiene su intención de viajar a San Xenxo para una regata a mediados de este mes. El Partido Popular y Vox siguen sin cerrar un acuerdo para gobernar en Extremadura, tampoco en Aragón. Hoy en estas dos comunidades van a medir sus relaciones y su capacidad para entenderse. María Guardiola acude a su primera investidura que, de momento, no cuenta con el apoyo de los de Abascal, algo necesario para poder salir adelante. En Aragón se erige la presidencia de la Mesa de las Cortes y todo apunta a que la podría ocupar el Partido Popular o cedérsela a Vox. Veremos qué es lo que sucede. Ambas comunidades adelantaron las elecciones ante la falta de acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos. Faltan pocas horas para que queden constituidas las Cortes de Aragón, dando comienzo a la 12ª legislatura. Estos instantes previos están siendo de un hermetismo absoluto, de apurar al máximo las negociaciones entre Partido Popular y Vox. Todo apunta a que el PP volverá a repetir la fórmula de 2023, dar a Vox la presidencia de la Cámara. A partir de ese momento se activará el reloj. Jorge Azcón tendrá 2 meses, hasta el 3 de mayo, para negociar su investidura. Si no, la comunidad se vería abocada a la repetición electoral. Pues yo estoy convencido de que los aragoneses votaron, expresaron su voluntad en las urnas y la única alternativa posible es que haya un gobierno encabezado por el Partido Popular y que sume una mayoría con Vox. Si esa alternativa no se da, entiendo que sería un fracaso. A las 5:30 de la tarde comienza la sesión de investidura de María Guardiola para ser reelegida presidenta de la Junta de Extremadura. La candidata no tendrá límite de tiempo en la exposición de su programa de gobierno y el miércoles continuará la sesión con el debate entre los diferentes grupos parlamentarios. Recordamos que la votación será mañana y en esta primera votación, en este primer intento, la candidata necesitará el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara para salir investida. De no conseguirlo, se repetiría esta votación el próximo viernes y ahí ya sí le valdría con la mayoría simple del apoyo de los diputados. El expresidente Zapatero niega en la comisión del caso Koldo en el Senado que ya ha intervenido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra o cobrado de esa empresa. Denuncia una campaña de bulos para desprestigiarle porque ahora apoya, dice, al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Ha tenido usted algo que ver en el rescate de Plus Ultra? No, en absoluto. Jamás me reuní con el señor Ábalos para hablar de Plus Ultra. Todo esto que usted ha hecho sería impensable que lo hiciera sin Sánchez. Está usted pringado hasta el cuello, señor Zapatero. Me trajeron aquí con una injuria y una calumnia. Y usted ha cerrado este debate con una injuria y con una calumnia. Sobre el accidente de Adamuz, la Guardia Civil ha pedido más información a la comisión investigadora después de haber detectado incongruencias en la documentación aportada por Adif. En ese informe recogen las dudas sobre las firmas de las actas de las soldaduras. Hubo una cadena de errores en todos los niveles. Es la principal conclusión del informe que hoy va a presentar el Sistema Vasco de Salud sobre la crisis de las vacunas caducadas que se inocularon a la población infantil. Más de 6.000 dosis se enviaron a los ambulatorios con una fecha de caducidad inferior a la recomendada. Advierte ese informe de falta de protocolo y propone un proceso de seguimiento desde que los sueros salen del laboratorio hasta que se inyectan. Vitoria-Gasteiz no olvida lo que sucedía tal día como hoy hace 50 años. Una brutal carga de la Policía Armada a trabajadores que celebraban una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís. Dejó 5 obreros muertos y decenas de heridos. El 3 de marzo de 1976, Vitoria-Gasteiz amanecía con una huelga general. El movimiento obrero de la ciudad lucha por sus ingresos y por la solidaridad ciudadana.
Se convoca una asamblea abierta a las 5 de la tarde en la parroquia de San Francisco de Asís. Allí acuden alrededor de 4.000 trabajadores. Las fuerzas de orden público rodean la iglesia y reciben la orden ejecutiva de desalojar el templo sin reparar en medios. Esa crudeza la recogen las comunicaciones policiales. La policía armada usa gases lacrimógenos para desalojar la parroquia. La primera cayó en un confesionario y luego siguieron lloviendo bombas y bombas, yo no sé, serían 10 o 12. Y ahí comienza un desalojo precipitado y caótico. Y la policía empezó a tirar con metralleta. Hemos contribuido a las palizas más grandes de la historia. Cambio. Los disparos matan a 3 obreros, dejan decenas de heridos de bala. 2 de ellos mueren días después como consecuencia de esas heridas. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. 2 días después, la ciudad llora en un funeral en la catedral. Pero también queremos decirles que estos son hermanos nuestros. Una enorme comitiva desfila con sus ataúdes. Pedro María, Francisco, Romualdo, José y Bienvenido, 5 obreros que murieron por la mejora de sus condiciones laborales a manos de una policía armada que ya sin Franco seguía haciendo uso de la represión. Cielos cubiertos hoy en casi todo el mapa, Silvia, en martes marcado por la calima. Exacto, un polvo en suspensión que ya se va notando, de hecho durante las últimas horas, combinado con los chubascos que se han producido, ha habido lluvia con barro. Ahí tenemos pequeñas precipitaciones salpicando el mapa durante la pasada madrugada. A estas horas queda algo por Aragón, Cataluña, mucha nubosidad ahí y en la Comunidad Valenciana. Y vamos a ver este otro mapa. En esta otra imagen, aparte de las nubes del noreste, se ve un rosa muy intenso. Toda esta zona que ven, todo eso es el polvo en suspensión que va a ir claramente en aumento. Ayer ya se notaba en el cielo, pero es que hoy todavía vamos a tener una mayor concentración. La responsable pues es Regina, esta nueva borrasca de alto impacto que nos va a aportar todo ese polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara, a la par que aumenta también la inestabilidad. La verdad es que se ve claramente, vamos a ver el típico cielo que a veces se ve hasta grisáceo, pues es por esto, es por este motivo. Y lo dicho, va a seguir lloviendo barro porque vamos a tener esos chubascos y esas tormentas. A todo esto se suma el viento en el Mediterráneo, especialmente en el sudeste, así como en el archipiélago canario, donde el oleaje va a llegar incluso hasta los 5 metros de altura. Además de esto, vamos a tener precipitaciones. Ayer sumaron hasta más de 50 litros. Hoy no tanto, pero sí que va a llover y va a nevar en puntos altos, como en el Roque de los Muchachos, en el Teide, a partir de los 1.700-1.800 metros. Avisos, como ven, la mayoría de ellos por el viento, por el oleaje, pero también por lluvia en Ceuta, en Cádiz, acumulaciones de 15, 40 litros en el caso de un plazo de 12 horas y por nieve, como decía antes, en la zona del Teide. Chubascos muy dispersos en el noreste, Comunidad Valenciana, alguna tormenta en el centro, tormentas que pueden ser más intensas por la tarde en Huelva, Sevilla y también en Cádiz, donde repetimos que ahí y también en Ceuta tenemos aviso activo. Temperaturas que a estas horas son un poco más altas que las de ayer y las máximas que, bueno, no se van a mover demasiado, ya que vamos a tener ese cielo tan lleno de calima que no va a permitir que las temperaturas cambien demasiado. Los próximos días mucha atención porque mañana seguiremos con mucha calima, pasado mañana también, y a esto se sumará la lluvia y las tormentas que van a ir a más. Is called to order. Es una de las imágenes, digamos, más singulares de las últimas horas. Es Melania Trump presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es inédito que una primera dama dirija una sesión del máximo órgano de Naciones Unidas. La exmodelo, que no tiene estudios universitarios ni tampoco una formación relacionada con el asunto que se trataba, ha inaugurado la presidencia rotatoria de los Estados Unidos en este Consejo. El tema del encuentro era paz, infancia y seguridad en los conflictos. En su discurso, Melania Trump ha lamentado las muertes de soldados estadounidenses, pero no ha hecho ninguna mención a hechos como, por ejemplo, el bombardeo israelí a una escuela de niñas que, según Irán, dejó 180 muertos. Con este golazo imparable para Courtois de Martín Satriano, el Getafe ha ganado al Real Madrid en el Bernabéu, en un partido que acabó con Mastantuono expulsado y con Vinicius enfadado. Los blancos se alejan del liderato. Esta derrota los sitúa a 4 puntos del Barça, una distancia que, dice Álvaro Arbeloa, se puede recortar, mientras el Getafe, con la suma de estos 3 puntos, se mantiene estable en mitad de la tabla. 18 años hacía que el Getafe no ganaba en el Santiago Bernabéu, una racha que llegó a su fin con este golazo de Martín Satriano.
Imparable para Courtois el golpeo del uruguayo que adelantaba a los azulones antes del descanso. Siempre, chicos, a mí con jugar en estos estadios y nada, muy emocionado por eso. Los de Arbeloa no fueron capaces de aprovechar un mano a mano de Vinicius ni una genialidad de Arda Güler, ambas salvadas por un David Soria heroico. Ni la segunda parte ni los cambios ayudaron a un Real Madrid negado de cara a puerta. Rodrigo tuvo la más clara a 10 minutos del final. Creo que hemos tenido ocasiones más claras que las que ha tenido el Getafe. No ha pasado nada que no supiéramos que iba a pasar y para mí la lectura es esa. También Mastantuono tuvo el empate antes de marcharse, expulsado en el descuento junto con Adrián Liso, que celebró antes de tiempo un nuevo batacazo de los blancos. Y hoy supermartes de fútbol, aquí en la 1 de Televisión Española, a las 9 el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, en el que el Barça busca remontar el 4-0 al Atlético de Madrid. Antes, a las 7, España se enfrenta a Islandia en el primer encuentro de clasificación para el Mundial de Brasil. 10 incógnitas en el 11 titular y una certeza, la de Mariona Caldentey. Sí va a jugar, va a cumplir 100 partidos. Ayer fue protagonista en la previa, felicitada también por Sonia Bermúdez y feliz por entrar en ese club de los 100. Falta por saber quién ocupará el resto de posiciones en el 11 titular. En cualquier caso, todas disponibles para Sonia Bermúdez en el camino en la defensa de esa estrella de cara al Mundial de Brasil. El objetivo es pasar primeras de grupo. Vais a ver una España que quiere ganar, que quiere ser vertical y que quiere hacer goles. Como hiciera el Barça de Luis Enrique hace 9 años en Champions ante el Paris Saint-Germain, el Barça intentará remontar esta noche el 4-0 que tiene en contra en las semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid. Hansi Flick, que tiene las bajas de Frenkie de Jong y Lewandowski, que están lesionados, además de Eric García, que está sancionado. Hansi Flick sabe que esta noche necesitará a todos sus futbolistas en su mejor versión para remontar ante el Atlético. El Camp Nou, que volverá a ser una olla a presión, el Barça necesita a su afición para tratar de obrar el milagro y meterse en la final de Copa. We want to make the impossible possible. We all know that it's not easy, but at the end we never give up. Have a clean sheet, of course, this is very important, but also believe in our strengths, believe that we can do it. El Atlético de Madrid viajará esta mañana a Barcelona con una clara ventaja en la maleta tras el 4-0 de la ida, pero consciente de que ni el escenario ni los actores serán los mismos. El Cholo sigue sin tener disponible a Barrios y el Barça recupera a Pedri y a Rafinha. Les tiene de vuelta y además también tiene a un Lamine que en los últimos días ha recuperado la confianza. El Cholo tiene claro que ante un jugador así lo que hay que hacer es llevarle al lugar en el que se sienta incómodo, defendiendo. Nosotros tendremos que aprovechar todas las posibilidades que también nos da en la parte ofensiva para poder atacar por ese sector. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia. Y a 24 días para la finalísima entre España y Argentina en Qatar, su celebración sigue en el aire. Para el seleccionador español, una de las soluciones sería buscar otra sede. La celebración de la finalísima es una incógnita. La situación bélica en Oriente Medio compromete el partido. Nada se sabe, ni si se va a disputar, ni dónde. Sabemos que se está hablando, se está negociando. Lo primero es, obviamente, como sociedad y como que se parara el conflicto. Menos de un mes resta para el duelo entre España y Argentina. La UEFA dice en un comunicado estar monitorizando la situación. La solución sería, entiendo, mientras no se pueda jugar allí, buscar otra sede. Allí, en Lusail, España tiene un amistoso contra Egipto 3 días después. Partido también en vilo. Es una situación difícil hacer un planteamiento de una selección que va a jugar un mundial y que desde noviembre hasta junio no te has visto. Mientras la Asociación de Fútbol de Qatar ya ha aplazado sus competiciones, el encuentro entre la roja y la albiceleste es un interrogante. En baloncesto, España ya está en la segunda fase de clasificación para el Mundial. El conjunto dirigido por Chus Mateo se deshizo sin problemas de Ucrania 78-64. Con flores en su asiento en la grada y un minuto de silencio, han despedido a Tanti en el Molinón, un socio del club asturiano de 82 años que falleció en el encuentro entre el Sporting Leganés. The Cooks vuelven a España para presentar su nuevo álbum, Never Know.
Lo hacen con 3 conciertos, hoy en Barcelona, mañana en Madrid, el jueves en A Coruña. Esta banda inglesa está considerada por muchos como un referente de la música indie rock. Han combinado siempre el sonido melódico con jazz y funk.